noches, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos un día más, después de hace muchísimo tiempo, a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Crisberi Sanabria. Para los que no me conocen, mucho gusto, me presento. Como ya pudieron ver, teníamos muchísimo tiempo sin subir videos a nuestro canal de YouTube y haciendo reflexiones un poco más profundas por cuestiones personales, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios, esperando poder continuar sin hacer pausas, si Dios lo permite y si las circunstancias personales no lo permiten. Sin embargo, sin más introducción, quiero invitarlos a que se queden para ver este vídeo e introducirnos en el tema del día de hoy, que como pudiste ver en el título del video es la voluntad de Dios. Debo confesarles que el tema de la voluntad de Dios es bastante profundo. De hecho, muchas veces se ve transgiversada y muchas personas empiezan a hablar de la voluntad de Dios o aplicar ciertas cosas a que es voluntad de Dios cuando muchas veces no es voluntad de Dios, ¿vale? Y por esa razón me vi como motivada a hacer este vídeo hablando sobre realmente cuáles son las dos cosas fundamentales donde podemos primeramente encontrar la voluntad de Dios o lo que Él quiere para nuestra vida y cómo realmente ser honestos al momento de hablar de Dios y decir, ok, yo estoy viviendo la voluntad de Dios en mi vida, ¿vale? Porque como les digo, es un tema que se transgiversa demasiado y que muchas veces se aplica mal. Y hay una cierta, un concepto erróneo de la voluntad de Dios que realmente nos lleva a pensar que lo que nuestro corazón quiere que hagamos, esa es voluntad de Dios. Y realmente la palabra de Dios no nos habla de eso, nos dice que el corazón es engañoso, mas ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, yo Jehová soy el que escudriñó los corazones. Entonces, si en la misma palabra de Dios encontramos que el corazón es engañoso, que realmente no debemos dejarnos guiar por el corazón y mucho menos por las emociones, entonces cuando decimos que algo es voluntad de Dios, no podemos creer que la voluntad de Dios está abrazando totalmente nuestro corazón. Obviamente hay situaciones donde Dios permite algo en nuestro corazón y lo que nosotros sentimos se ve totalmente involucrado, pero hay veces que no, hay cosas que realmente se escapan de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y nuestro corazón y nuestras emociones están involucrados en eso y tenemos que decirle que no a nuestro corazón porque no es voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos que quiero hablarles? Bueno, el primer punto es la palabra de Dios. Yo sé que suena un poco cliché, que muchos dirán no, pero si todo el mundo dice que leamos la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, pero yo veo que ahí no está mi nombre, yo veo que ahí no habla de mí. Pero sinceramente, hermanos y hermanas, la Biblia es el único libro donde tú vas a encontrar el carácter de Dios, donde el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad de Dios, a cómo Él se manifiesta con las demás personas que aparecen en la Biblia y cómo los dirigía a su verdad y a su voluntad. Hay principios que son inmovibles dentro de la palabra de Dios, principios que realmente quiere que vivamos hoy y que antes también se vivieron y que muchas personas corrompieron en la Biblia y vemos las consecuencias. Entonces, ver esos ejemplos, ver esas circunstancias nos permiten a nosotros conocer cómo es el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida abraza el querer obedecer y ser unos hijos obedientes a Dios. Ese es nuestro principal propósito. Cuando somos obedientes a Dios, la obediencia nos trae bendición y no es ser obedientes para que Dios me bendiga, no. Cuando somos hijos de Dios, somos obedientes por amor a aquel que dio la vida por nosotros. Y aquel que dio la vida por nosotros nos permite ser obedientes por el mismo Espíritu que permitió que estuviese hoy con nosotros, en nuestro corazón, morando. Ese Espíritu que nos redarguye, ese Espíritu que nos dirige. De hecho, es tan importante entender cómo Jesús, cuando dio la promesa del Espíritu, dijo, porque Él los va a guiar, el Espíritu los va a guiar. Entonces, tenemos que reclamar esa promesa en nuestra vida. Obviamente que esa promesa va dirigida a la dirección de evangelizar y de llevar el nombre de Jesús a otras personas y a otras naciones. Pero esa promesa también va dirigida a nosotros de forma personal. De forma personal para poder ser direccionados por Dios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar. Porque la voluntad de Dios no solamente es lo que haces, sino es lo que piensas, lo que hablas, de hecho lo que miras. Eso es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
Hay un versículo que se encuentra en Juan capítulo 8, 31, versículo 31 al 32 que dice: Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si mis palabras permanecen en vosotros, ustedes serán realmente mis discípulos, mis seguidores. Las personas reconocen que realmente somos hijos de Dios cuando ven en nosotros la intención, porque créeme, es una decisión, es una intención constante de hacer la voluntad de Dios y de seguir lo que en su palabra está escrito. Aquí Jesús claramente les está diciendo, tienen que ser y tienen que acatarse a lo que es la palabra para que sean reconocidos como mis discípulos. Y el hecho de leer la palabra, el hecho de empaparnos de ella, de crear un hábito consciente, un hábito realmente fuerte en nuestra vida, de la lectura bíblica, nos va a permitir conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es una sola, no son muchas verdades. Y aparte de que es una sola verdad, es una verdad que nos liberta y nos permite vivir bajo la libertad que Cristo Jesús trae a nuestra vida, porque nos permite conocer cuál es esa mente de Cristo. Y es tan bueno y es tan rico y tan eficaz ver en la Biblia pasajes como el que está si no estoy equivocada, en 1 Corintios, que dice: ustedes tienen la mente de Jesucristo, porque el Espíritu que mora en vosotros es de Jesucristo, es de Dios, es el Espíritu de Dios, y ese Espíritu nos va a guiar a tener la mente de Cristo. Entonces, si anhelamos realmente esto, si anhelamos la voluntad de Dios en nuestra vida, el hecho de tener la mente de Cristo, el hecho de permanecer en la verdad que es su palabra, nos va a ayudar realmente a ser coherentes y conscientes al momento de tomar decisiones, involucrando a Dios. Y esto me lleva al segundo punto de este video, que es la oración. Ok, aquí me surge a mí siempre una pregunta, que ustedes quizás se reirán y dirán, pero ¿qué está diciendo esta niña? Y es que, ¿podemos realmente entablar una relación con alguien sin hablar? Probablemente no, ¿vale? No podríamos entablar una relación con alguien sin tratar de comunicarnos con esa persona. Y eso mismo pasa con Dios. Nosotros no podemos decir que vivimos en una relación con Dios cuando realmente no nos estamos involucrando en ser conscientes en oración, maduros en oración, y constantes para que el Señor sea direccionando y presentando nuestras peticiones delante de Dios. Y hay un pasaje que me gusta mucho que está en Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. En cambio de eso, oren, oren y presenten en toda ocasión sus ruegos a Dios y denle gracias. O sea, aquí el apóstol nos está diciendo: no se preocupen por nada. Cada vez que usted esté buscando la voluntad de Dios en su vida, la petición que esté haciendo, porque claro, la oración la estoy llevando ahora a lo que es el tema de la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo buscarla, ¿no? Cómo conocer la voluntad de Dios. Pero es un tema de oración, realmente abarca el todo en nuestra vida como cristianos. Entonces dice: no se inquieten por nada, en cambio oren bajo el vínculo del agradecimiento, y que esa oración llegue a Dios y Él va a encargarse de guardar vuestros pensamientos y corazón en la paz por medio de Jesucristo. O sea, tenemos una bendición tan grande en el que el Señor va a contestar nuestra oración, sea la respuesta que sea, ¿vale? Pero va a contestar, pero no solo eso, sino que nos va a dar paz en medio de las circunstancias, en medio de lo que tú estés buscando. Entonces, el hecho de buscar la voluntad de Dios debe darnos paz. Debemos descansar en que Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la puerta correcta, y la que se cierre es porque no es la voluntad de Dios, la que se abre y sigue y permanece y trae bendiciones es voluntad de Dios. Y todo porque vamos a estar orando y porque vamos a descansar en la paz que el Señor trae a nuestra vida. Una paz que no es emocional, sino que al contrario, dice que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque no va a ser emocional, es una paz que sale de
de esas dos cosas que muchas veces pueden movernos, ¿no? El versículo de Filipenses nos enseña realmente cómo debemos acercarnos a Dios, ¿no? O sea, bajo el agradecimiento y pidiendo sin preocupaciones anticipadas, ¿no? De hecho, el preocuparse es preocuparse por algo que ni siquiera ha llegado. Te estás preocupando de forma adelantada. Y esto me lleva a pensar en algo. Muchas veces también creemos de forma errónea que, como les dije al principio, ¿no? Que la voluntad de Dios es lo que mi corazón dice. Y de hecho esto es muy Disney, o sea, Disney siempre te dice sigue lo que tu corazón quiere, o sea, si tu corazón quiere tal cosa, tú hazlo. No, pero para Dios las cosas no son así porque Dios no es Disney. Hay cosas que realmente no son voluntad de Dios y que nosotros anhelamos y eso duele, eso va a provocar en nosotros un proceso fuerte porque somos humanos y porque a veces cuando estamos sesgados a ese tipo de mensaje de la voluntad de Dios, eh, pues nos va a doler más el hecho de que Dios nos diga, por ahí no es. Pero cuando decimos que somos siervos de Jesucristo, que somos esclavos ya no del mundo, sino de Dios, de Cristo, y que ser esclavos de Cristo nos trae libertad, no deberíamos de vivir como con esa preocupación de que no, es que yo quería esto para mi vida, pero Dios no me lo dio. Evidentemente les digo, no estoy diciendo que tengamos que exentuar a 100% nuestras emociones y que no va a pasar nada, que si no es que si anhelabas algo y Dios te dice que no, que por ahí no es, tú vas a estar tranquilo en la vida porque evidentemente es un proceso. Y eso es bueno y eso es sano porque es una relación con Dios. Y en una relación hay procesos, hay etapas, hay circunstancias. Pero debemos entender, debemos agarrarnos de que Dios está tomando la dirección de nuestra vida porque se lo estamos pidiendo en oración y que por ende muchas puertas cerradas son respuestas a esa oración también y muchas puertas abiertas son respuestas a esa oración. Que lo que Dios trae para nuestra vida va a moldear nuestro carácter, nos va a enseñar, nos va a poner en situaciones que van a ponernos a aprender de ellas. Dios es un papá bueno y misericordioso, justo, pero que también sabe corregirnos cuando algo no está bien. Y si no fuese así, fuésemos unos hijos rebeldes y desobedientes. La obediencia, para que una persona realmente practique la obediencia, tiene que ser corregido cuando está haciendo algo mal. Y eso es básicamente lo que hace Dios con nuestra vida. En el momento de pedir voluntad de Dios, tenemos el mayor ejemplo que es Jesucristo. Jesús siempre buscó sujetarse a la voluntad de Dios. Siempre vemos que Él se apartaba de la muchedumbre, de la gente, y se iba a orar y pedía dirección. Y vemos que cuando antes de ser entregado para que su ministerio ya fuera como cerrado, ¿no? Que fue la crucifixión y luego el poder resucitar. Antes de eso, cuando estaba en Getsemaní orando con los discípulos, él le pidió a Dios que pasara de él esa copa. Y esa copa, y él dijo, más que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús no quería pasar por el dolor. Y nosotros muchas veces no queremos pasar por eso que no queremos. Pero nos toca. Nos toca pasar por eso porque Dios nos está poniendo en esa situación. Pero esa situación trae algo glorioso. Porque mayor ejemplo tenemos a Jesucristo. Que si no se hubiese entregado en esa cruz, no pudiésemos hoy yo estar aquí sentada y hablando de Dios. No pudieses tú que me estás escuchando probablemente ser un hijo de Dios. Porque ese sacrificio, esa voluntad a la que Él se sujetó, traía una gloria mayor que a lo que Él quería, que era no pasar por el dolor. Y nosotros tenemos ese ejemplo, que obviamente es un nivel grandísimo de ejemplo, que es a Jesucristo, que se sujetó en todo momento a la voluntad de Dios. Entonces lo que quiero decirte con este punto es que la voluntad de Dios muchas veces o algunas veces no va a ser la que tú quieres. Pero precisamente por eso decimos que es la voluntad de Dios. Porque el control no lo tienes tú, sino que es Dios el que ha tomado tu vida y te ha dicho, por aquí quiero que pases. Entonces, seamos sabios al momento de entender la voluntad de Dios y de abrazarla. Porque no es fácil, pero trae muchísima bendición. Y bueno, mis valientes, espero que este video les haya gustado, les haya sido de muchísima bendición. Como siempre les digo, pueden dejar su comentario, podemos debatir por comentarios de diferentes puntos de vista. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y TikTok como @JuventudValientePiso. Y por supuesto, creo que voy a hacer una segunda parte sobre la voluntad de Dios, hablando más de forma un poco teológica. Pero bueno, ya veremos según el tiempo, según cómo lo pueda hacer. Espero que este video les haya sido de muchísima bendición. Y
¿cómo dice el versículo? Permanezcamos firmes sin fluctuar en el llamado de nuestra esperanza. Así que nada, los animo a que sigan en los caminos del Señor. Y si no sigues al Señor, pues te invito a que lo hagas porque traerá muchísima bendición para tu vida. Así que sin más, mis valientes, recuerden que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime.